Hola, bienvenidos a su clase de español. Estamos en la semana número 5 de este tercer paquete del tercer parcial. Hoy es lunes 22 y vamos a dar inicio a los temas de octavo grado para esta semana. Tenemos para el día lunes el texto narrativo, específicamente la historieta. Y es que una historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato cómico, fantástico, de aventuras, con texto en él, o a veces son mudas, sin texto, pero que por la secuencia de imágenes usted puede asumir los hechos. Y puede ser también de manera condensada en un libro solo de historietas, o una revista, o una simple tira cómica en un periódico, por ejemplo. Los elementos de la historieta son la viñeta. La viñeta es el espacio en el que se colocan los personajes. Por ejemplo, aquí, en este primer ejemplo de Mafalda, hay 3 viñetas. Miren, es como por así decir los episodios. Esos cuadros son las viñetas. Aquí en este espacio es una unidad pues mínima y a la vez es básica para la historieta, porque representa, como les mencionaba, un momento de la historieta o de la historia que queremos dar a conocer, o un episodio. El dibujo, que son los personajes, representa el ambiente donde se desarrolla el escenario, así como los personajes que van dentro de la viñeta. Y tenemos los globos o bocadillos, que es el espacio donde se escribe lo que cada personaje está diciendo. Esto puede ser como en burbuja, o puede ser en cuadro, pero todo el diseño, ya sea como en nube o en cuadrado o rectángulo, va a tener una particularidad. ¿Y cuál es esto? Que van con un indicador a quién o quién lo está diciendo. Recuerden que a veces en la historieta hay más de un personaje, 2, 3 personajes. Entonces, este globo o bocadillo va a indicar quién lo dice. Eso es algo que debe de ponerse siempre. Se llama rabillo. La onomatopeya, que también es parte de la historieta, que lo hace diferente, son aquellas como frases que representan el sonido de lo que está pasando. Puede estar dentro o fuera del globo, y también puede estar solo en una viñeta o junto con el personaje y el dibujo. Las más usadas son plop, que significa caída. Ese es típico en Condorito, no sé si alguna vez lo han leído. El zzz, de que está dormido. Crash, que ha chocado, que ha roto algo. Splash, que cae en el agua, entre otros. Ouch, que significa dolor. Wow, que significa sorpresa. Boom, que significa que explotó. Todos estos son frases que se escriben dentro de la historieta y que dan a conocer el sonido de lo que está pasando. Es parte de la ambientación. Me van a escribir, por favor, todo el contenido de la página número 2. Y el día martes vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido sobre la historieta. Me van a hacer una historieta con 6 viñetas, es decir, 6 episodios. Ustedes van a crear sus personajes o pueden copiarlos, no importa si los copian. Háganme los dibujos con excelencia, utilicen la técnica de calcado. No quiero que me hagan un recorte específico de una, sino si usted recorta el personaje, usted escriba la burbuja. Pero no quiero que todo solo sea imprimir, copiar y pegar, no. Si usted va a copiar el personaje está bien, pero usted haga la burbuja a mano o retóquelos, píntelos. En fin, el trabajo tiene que venir a la altura de su grado. Yo puedo, si ustedes gustan, enviarles fotos del trabajo que hizo Séptimo, que fue preciosísimo, o lo voy a poner en mi estado el día de hoy para que ustedes lo vean mejor así. Y ustedes van a poder ver el nivel de historieta que ellos hicieron. Ustedes tienen que superarlos. Ni siquiera igualarlos, sino superarlos. O sea, un trabajo muy nítido. Estoy dando este trabajo para todo un día. El día martes ustedes no van a copiar nada, simplemente se van a dedicar a hacer la historieta. Por favor, utilice sonidos o onomatopeya
utilice los bocadillos o globos. Sus dibujos de sus personajes tienen que estar nítidos, como le mencionaba, y usted haga un trabajo con excelencia. El trabajo que no esté a la altura, pues va a tener que ser repetido, entonces trabaje desde la primera vez con ganas para que no le toque repetir. El día miércoles vamos a ver los temas signos, símbolos e iconos. ¿Cuáles son los signos? Pues es una unidad capaz de transmitir contenidos significativos, por la que la analogía o dependencia natural tiende con lo representado. Es decir, el signo es cuando usted utiliza algo real para poder representar otra situación igual que el signo que está utilizando. Ejemplo, cuando nosotros vemos los noticieros, hay un segmento para el tiempo o el clima. ¿Y qué se utiliza ahí? Pues un signo del sol cuando el día está soleado, un signo de nube con lluvia para indicar que el clima va a estar lluvioso, o ambos mezclados para decir que va a ser un día entre lluvioso y soleado, o las nubes con el sol, que significa un día nublado. En nuestro caso no aplica, pero también utilizan el copo de nieve para indicar que va a haber nevada, o la nube con el rayito, como el emoji del WhatsApp, indicando que va a haber una tormenta eléctrica. Estos son ejemplos de signos, son cosas reales que se aplican para ilustrar situaciones reales. Ahora, el símbolo ya es diferente. El símbolo es el elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea o de cierta condición. Y ahí tenemos el símbolo del género femenino y masculino. Ustedes van a ver que esto se utiliza mucho para indicar cierto contenido, si es para niños o para niñas. Tenemos también el símbolo del niño o la niña para ilustrar si los baños es para género femenino o masculino. Esos son símbolos. El icono ya cambia y es una relación o semejanza con el objeto representado. Esto tiende a utilizarse más que todo en los celulares para indicar las aplicaciones, también en la computadora para indicar el email o algunos programas que se utilizan. Por ejemplo, nosotros le llamamos icono también a todo elemento que nos facilite la información específica de una función. Por ejemplo, tenemos los iconos para que utilizan en las señales de tránsito, o cuando vemos por la calle que hay un restaurante, van a ver el icono de un tenedor y un cuchillo. Ese es un icono. Para indicar el Facebook, por ejemplo, está la F con fondo azul, y así sucesivamente. Esos marcas son iconos. La aplicación práctica para esto es que ustedes no van a encontrar una página en el material, sino que en el cuaderno ustedes me van a hacer 2 ejemplos tanto de signos, 2 ejemplos de símbolos y 2 ejemplos de iconos. Los van a dibujar en una casilla, así como ustedes ven el ejemplo, y al lado van a poner la función de este símbolo, signo o icono que ustedes han dibujado. Yo les puse una nube con lluvia y les indico ahí qué es lo que se utiliza en los programas de televisión en el segmento del clima para indicar cómo va a estar el día, ¿verdad? Para el día jueves nosotros vamos a hablar sobre los modificadores del predicado. Aquí ya no es un tema tan cute como los iconos, los símbolos o la historieta. Aquí vemos que ya estamos hablando sobre la oración o el sintagma, y estamos hablando específicamente del predicado. Dejamos el sujeto a un lado y nos vamos a ir al predicado. ¿Qué es el predicado? Recuerden, es lo que se dice del sujeto en la oración. Estos modificadores que tiene el predicado pueden ser objetos directos, puede ser objeto indirecto y puede ser un complemento circunstancial. El sintagma verbal se caracteriza por tener un verbo como núcleo. Esto se diferencia con una N mayúscula, que es la parte más importante del predicado.
A menudo el núcleo se va acompañado por complementos circunstanciales. Estos complementos pueden ser de tiempo, de modo, de lugar o de cantidad. El sintagma verbal se encuentra los objetos directos e indirectos. El objeto directo es lo que se coloca después del núcleo verbal, es decir, la acción que se está cometiendo en la oración. Por ejemplo, vamos a decir, el padre da dinero a su hijo. ¿Cuál sería el objeto directo? Recordemos que va a ir, según la regla, después del núcleo verbal. El núcleo verbal es el verbo en la oración. Dar es el verbo. ¿Qué es lo que está después de dar? Dinero. Entonces el objeto directo será dinero. El padre da dinero a su hijo. Objeto indirecto, pues es la palabra que expresa la persona, animal o cosa que termina la acción del verbo. Lleva siempre la expresión a, o para. Por ejemplo, tenemos emitió una orden para el público. Si decimos que el objeto indirecto es quien define o quien hace la acción final en la oración y que va después de las palabras para o la preposición para o a, entonces cuando decimos emitió una orden para el público sería el objeto indirecto porque va después de la preposición para o es quien termina la acción en esta oración. Ahí tienen un ejemplo muy detallado sobre cómo desglosar una oración con todos sus componentes. El niño escribió una carta ayer para su tierna y dulce abuela que vive hace 2 años en San Pedro Sula. Es importante que cuando ustedes vean el video de la clase tengan su material para poder entender de lo que yo estoy hablando. Tenemos que el sujeto es el niño, pero recuerden que nosotros aquí estamos viendo los modificadores del predicado, entonces no nos vamos a centrar en el sujeto, solo lo vamos a mencionar y nada más, pero vamos a desglosar todo el predicado de esa oración. ¿Cuál sería el predicado? Escribió una carta ayer para su tierna y dulce abuela que vive hace 2 años en San Pedro Sula. Vamos a ver, ¿cuál es el núcleo del predicado? Recuerden que el núcleo del predicado es el verbo. Escribió, escribir es la acción que hay en esa oración, por lo tanto es el núcleo del predicado. ¿Cuál es el objeto directo? Recuerden que el objeto directo es lo que va con el verbo, junto al verbo. ¿Qué escribió? Pues una carta. Entonces, una carta es el objeto directo. ¿Cuál es el objeto indirecto? Decíamos que es a quien va dirigida la última acción en la oración. ¿A quién iba dirigida la carta? El niño es la primera persona, o sea, el sujeto que escribió la carta. Escribió es el verbo, la carta el objeto directo, pero ¿a quién llegó esta carta? Ese es el objeto indirecto, a la abuela. Ahora, el complemento circunstancial decíamos que era de tiempo. ¿Cuánto? Podemos preguntarnos. Ayer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo escribió la carta? Ayer. Ese es el complemento circunstancial de tiempo. Ahora, el complemento circunstancial de lugar es dónde se dio o dónde se va a dar este hecho. Se menciona el lugar en la oración que es San Pedro Sula. En San Pedro Sula sería el complemento circunstancial de lugar. Ahora, el complemento circunstancial de modo es cómo. ¿Cómo es la abuela? Pues es tierna y dulce. Y el complemento circunstancial de cantidad, aquí sí es cuánto, perdón que lo estaba confundiendo con el primero de tiempo. De cantidad es cuánto. ¿Cuánto tiempo hace que esta señora vive en San Pedro Sula? 2 años. Y de esa forma tenemos desglosada nuestra oración o nuestro sintagma en cada partitura según los complementos del predicado. ¿Cuál es la tarea para el día jueves? Ustedes van a volver a estudiar esta página y van a realizar, me copian el ejemplo por favor dado en el cuaderno, es decir,
Toda la página 5 ustedes deben copiarla en su cuaderno, bien ordenado, tal como ustedes lo ven en el folleto, en el material. Yo quiero que ustedes lo tengan en su cuaderno. Pues el día jueves vamos a volver a leer esta información que es muy importante y es básica para la clase de español, y vamos a realizar 2 ejemplos que hay en su material y vamos a desglosar el sujeto, el predicado, el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial de modo, de tiempo, de lugar y de cantidad. Esa es la tarea para el día jueves, aplicar todo lo que aprendimos el día miércoles. Ahora vamos a ver el último día de la semana, viernes, y yo sé que esto les alegra. Vamos a cambiar y ya no vamos a estar leyendo, ahora vamos a ser escritores, ya no lectores. Vamos a tener una actividad de redacción. En esta actividad de redacción hay reglas específicas claras que deben seguir. Por favor, léanlas atentamente. Regla número 1, la estructura, recordar nuestras clases anteriores donde decíamos la estructura del cuento. Recuerden que tiene 3 partes: el inicio o introducción, el nudo o el desarrollo donde se da el problema, donde se da toda la acción, y finalmente el desenlace o final, que aquí es donde ya todo termina y se resuelve lo que había en el desarrollo, ¿verdad?, de la problemática. Después que usted tiene en claro este tema, regrese a su cuaderno al primer parcial donde tenemos toda esta información. Es bueno que lo lean y empiece a hacer su cuento. ¿Qué vamos a ver en este cuento? Pues yo le estoy dando a usted el título y un dibujo. Entonces usted se va a centrar en el título y en el dibujo. Va a observar qué hay ahí y eso lo va a mencionar en su cuento, o eso tiene que ser una idea básica que debe tener presente en su cuento. Usted puede recordar películas, puede recordar otros cuentos, otras historias. No hay problema, que tome eso como base para iniciar su imaginación, para que pueda imaginar su cuento. Puede tomar esas ideas, no hay problema. Lo que sí necesito es que sea original, agregue otros elementos, agregue un final diferente, que no solo sea específicamente lo que pasó en esa película o en ese cuento o en ese libro, sino que lo tome como base para poder idearlo, pero que lo pula a su propia inventiva. Ok, el título y la imagen yo se la doy, usted de ahí toma la partida y va a ser un borrador. El borrador lo va a hacer en su cuaderno. Aquí usted va a empezar a escribir todo lo que usted cree que va a llevar su historia. Va a poder manchar, va a poder tachar, va a poder cambiar cosas. Si no le gustó ya al final su introducción, la puede cambiar, etcétera. Pero este borrador tiene que mostrármelo, tiene que enviarme la evidencia. Usted va a escribirlo en su cuaderno con esta introducción que está aquí, tal cual ese borrador. Y ese borrador va a acompañar su cuento. Cuando usted vaya a escribir su cuento, que ya tenga todo su machote o su borrador en su cuaderno, entonces es el momento de pasarlo a la página en blanco del material. Al pasarlo ahí, sí está prohibido borrones, manchones. Ahí tiene que ir nítido, porque eso ya es el trabajo final después del borrador. Usted tuvo oportunidad de equivocarse en el borrador. Ambos deben ser enviados antes de las 5, tanto el borrador como el cuento final, para evidencia de su tarea, igual que el video de exposición. Las 3 cosas antes de la hora límite, que es las 5 de la tarde. Algo que no está aquí y que yo le voy a decir en este video es que está prohibido el plagio. Es decir, si yo veo un cuento repetido, copiado, o sea, nadie puede tener las mismas ideas. Entonces, si yo determino que un cuento está copiado de otro, las 2 personas van a ser sancionadas y van a repetir su tarea. Entonces, desde un inicio, usted haga las cosas por sí solo. Si su compañero le pide ayuda, no, esta tarea es individual, yo no te puedo decir. Porque si no, usted también, aunque no sea el que copió, pero dio la copia, va a tener la misma sanción, el mismo castigo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Si yo observo que su cuento
tiene muy poca invención, si tiene muy poca coherencia, también está sujeto a repetirlo. O sea, es decir, haga un trabajo con excelencia, utilice palabras adecuadas, utilice vocabulario que hemos aprendido. Recuerden que ya hemos conocido las preposiciones, sinónimos, antónimos o palabras homófonas. Todo esto nos ayuda a no estar repitiendo lo mismo, a evitar la ambigüedad y a evitar la repetición de palabras. Entonces hay que hacer uso de todos los conocimientos que hemos adquirido en esta clase. Hay una pequeña información en su material en el último cuadrito. Qué bueno que ustedes lo vean antes de empezar su cuento. Son pequeños tips que les pueden ayudar. Hay hasta frases que pueden utilizar. Esto ha sido todo por esta semana. Espero de que trabajemos duro. Estamos ya en la recta final de este periodo escolar, de este año escolar, y estamos pues solo a 2 paquetes para terminar el parcial, así que sigámonos esforzando y trabajando duro. Mis mejores deseos para ustedes, cuídense mucho y les mando un abrazo. Hasta luego.